Brigado. Eu quería decir brigado porque eu y brigado son casi las únicas dos palabras en portugués que sé pronunciar, así que disculpas por eso. Intentaré hablar lento y decirles gracias, de verdad, de corazón, a nombre de 144 asambleas comunitarias que conformamos un movimiento social llamado La Poderosa en todas las provincias argentinas y ahora también en distintas comunidades de América Latina. Gracias porque estos son los espacios que nos contienen, que nos protegen, que nos multiplican. Celebramos cualquier convocatoria a cualquier trinchera de resistencia contra la indigencia, contra la xenofobia, contra el racismo, contra la desigualdad, contra el individualismo. Todo eso nos parece razón suficiente de celebración. Pero esta en particular, un foro de derechos humanos en Río de Janeiro, nos pone particularmente contentos. Porque en Argentina no estamos atravesando un momento fácil, como ustedes saben, y porque en algún momento sentimos un déjà vu de haber vivido algo parecido por estas tierras unos años atrás. Cuando el fascismo empezaba a acechar en Brasil, también las organizaciones populares de Argentina y toda América Latina empezábamos a diseminar hashtag de no pasará, no pasará, no pasará. Y si hoy estamos en un foro de derechos humanos en Río de Janeiro, es porque no pasaron en Brasil y no van a pasar en Argentina tampoco. Nos pone de verdad muy contentos estar acá, a quienes vinimos desde Argentina y a quienes nos encontramos con compañeras y compañeros de la Asamblea de La Poderosa, ahora en Sao Gonzalo también. Algo de lo que vamos a estar hablando, pero dicho, nuestro reconocimiento a lo que implica este espacio de encuentro. También nos surge decir, ante todo, que un foro de derechos humanos debería de ser siempre lo que en Argentina llamamos la VTV, verificación técnica vehicular, que se le realiza a cualquier coche, carro que va por la rúa. El foro de derechos humanos tiene que servir para revisar el motor de nuestra sociedad, para ver qué tal funciona, para ver si hay que cambiar alguna pieza. Lo que no puede ser nunca un foro de derechos humanos es la chapa y pintura de una sociedad. Un foro de derechos humanos no puede servir nunca para lavar la apariencia de ningún gobierno, de ninguna realidad, de ningún crimen de Estado. Un foro de derechos humanos es ante todo una convocatoria introspectiva a la autocrítica de nuestro sector, con cualquier gobierno en cualquier escenario. Si hay 1000 policías ocupando Maré, Villa Cruzeiro o Ciudad de Deus, acá hay que hablar de eso. Si hay 60 muertes en Bahía, en Sao Paulo, en Río, acá hay que hablar de eso. Si hay 172 detenciones en esos operativos, de las cuales el 55% son personas que no tuvieron antecedentes penales y el 72% son personas negras, acá hay que hablar de eso. Si hay 4 agentes de la policía de Río de Janeiro detenidos por comercializar 16 toneladas de macoña que le incautaron al narcotráfico, acá hay que hablar de eso. Hay algo que constituye para nosotros uno de los grandes errores del activismo y los gobiernos progresistas de nosotros mismos en los últimos años, que explica en parte
el crecimiento de estas derechas estrafalarias y la falta de credibilidad de muchos espacios de la política partidaria, que es la idea de cuidar a los gobiernos populares ocultando sus carencias, sus déficits, sus errores o sus malversaciones. En Argentina se dice el juego a la derecha. Si vos criticás a un gobierno popular, sos funcional a la derecha. La única manera de ser funcional a la derecha es gobernar como quiere la derecha por si viene la derecha. Los gobiernos populares son para responder a los intereses de los sectores populares. Y los foros de derechos humanos son una invitación a recordarlo. Yo no sabría decir con precisión qué cosas son los derechos humanos. No sé si podría explicarlo, pero de algo estamos absolutamente convencidos, hermanas y hermanos, los derechos humanos están en nuestras manos. Están en nuestras manos. Porque al día de hoy, cuando hablamos de derechos humanos, casi como si fuera un concepto reducido a una palabra, hablamos de la lucha por los derechos humanos. Los derechos humanos son todavía, con gobiernos de derecha y con gobiernos progresistas, lo único que no deberían ser. Una lucha. Una lucha que se llevó la vida en mi país de 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos durante la última dictadura militar. Ellos reivindicaban y defendían esos derechos humanos. El derecho al agua, en las villas, en los barrios que hoy conforman La Poderosa. El derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a la vida digna. Y ahí vino el Plan Cóndor, que pasó por acá, que pasó por allá, y que a nosotros nos robó 30.000 almas, 30.000 compañeros. Desde entonces, la lucha por los derechos humanos incluye el juicio y castigo para los genocidas, incluye las políticas de reparación histórica, incluye la verdad, la justicia y la memoria. Pero cuidado. Porque si los derechos humanos se reducen a reivindicaciones del pasado, a simplemente juzgar los crímenes que se cometieron sobre quienes denunciaban ya las carencias en materia de derechos humanos, eso es una trampa. Ahí también ganaron, ahí también perdimos. Es un orgullo en Argentina haber condenado, como en pocos países del mundo, a muchos de los genocidas que llevaron adelante la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Pero no basta con eso. Nosotros tenemos la obligación de retomar ese proceso de reivindicación de los derechos humanos por los que lucharon 30.000 compañeras y compañeros en vida. Son detenidos y desaparecidos, pero primero son compañeras y compañeros por lo que hacían en vida. Vino un Plan Cóndor para obturar ese proceso. No basta con juzgar ese Plan Cóndor, hay que retomar ese proceso de reivindicación de los derechos humanos por los que todavía luchamos. Porque es cierto que en la década del 70, muchas compañeras mías, mis referentas, que son todas mujeres, que son invisibles, que son anónimas todavía en los grandes medios, las que se pararon frente a las topadoras de la dictadura, las que hicieron las cocinas solidarias en el estallido del 2001 y las que pusieron el cuerpo en la pandemia del 2021, durante la dictadura se paraban en los techos de chapa de las casas de la villa para que las topadoras no pudieran derribar barrios. Desaparecían personas y desaparecían barrios porque los derribaban o porque los encerraban en muros.
Hay una villa en Argentina que se llama Ciudad Oculta. Ciudad Oculta. Oculta como al día de hoy están las villas, oculta como al día de hoy están las favelas. Vayan a buscarlas en los mapas que repartía la FIFA en el Mundial de 2014. Al día de hoy, en Buenos Aires, vos buscás el barrio Zabaleta donde nació La Poderosa, en la guía de los buses, es un cuadrado gris. En el GPS de los autos, es un cuadrado rojo. Cuidado, está acercando una zona peligrosa. Morador de una villa prende su auto en la puerta de su casa. GPS le dice, cuidado, está acercando una zona peligrosa. Si busca el mapa de la villa en la página interactiva, perdón, ok, si busca el mapa interactivo que ofrece el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para conocer nuestro barrio, es un cuadrado blanco. Y ahí está, invisibilizado. Y entonces, a veces viene un gobierno popular, a veces viene un gobierno de derecha, a veces viene un gobierno que no se sabe. Pero en ninguno de los casos pareciéramos terminar de consolidar la idea de defender los derechos humanos por encima de cualquier escenario y sobre todas las cosas. Aquí mismo, donde compartimos de mínima la idea de encontrarnos por los derechos humanos, estoy seguro que tenemos decenas o cientos de miradas distintas del mundo, distintas cosmovisiones, distintas estrategias para mejorar nuestra calidad de vida. Y también votamos distintas tradiciones político-partidarias. Estoy seguro que no todos acá votaron lo mismo. No todos en mi organización votamos lo mismo. Hay miles de alternativas de pensar el mundo. Derechos humanos hay uno solo. Posiciones sobre los derechos humanos hay dos: violarlos o defenderlos. Los viola todo aquel que no los defiende. Y mucho más, fundamentalmente y casi únicamente, cuando se trata del Estado. Cuando se trata del Estado. Nosotros somos un movimiento social que nació en la crisis del 2001 y que no tiene una terminal partidaria, pero que tampoco se pararía jamás en la tribuna de la antipolítica. Jamás demonizaría a un activista que lucha por lo mismo que nosotros desde la política institucional. Por eso celebramos a Lula. No necesitamos una afiliación partidaria para eso. Ahora, ¿por qué lo hicimos por fuera? ¿Por qué no directamente no nos alineamos a la fila de un partido político? Porque la crisis del 2001 en Argentina tuvo que ver fundamentalmente con la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales. Fundamos a los movimientos populares, las organizaciones sociales, para poder defender la agenda del territorio en cualquier contexto. Esto no quiere decir que aquellos activistas que militan en un partido entonces entregaron la bandera, entonces dejaron de luchar por lo mismo. No, indudablemente no. Pero indudablemente, siendo parte de un partido político que en esta democracia liberal tiene que ganar elecciones con dinero, poder mediático y campañas megamillonarias, claramente su discurso, su capacidad de visibilizar la realidad y de presentar estrategias que respondan al sentido construido por el mercado, implica una serie de condicionamientos.
formamos un movimiento afuera del partido para no tener condicionamientos. Con el correr de los años, desde el 2001, con las políticas de derechos humanos que la Argentina y los gobiernos kirchneristas tuvieron en favor de las víctimas del terrorismo de Estado, hubo muchos organismos que decidieron genuina y autónomamente emparentar su lucha a la lucha político-partidaria. Eso no es un error de los organismos, es una decisión. Pero esa decisión implicó también que los derechos humanos dejaran de tener un bastión inmaculado por el conjunto de la sociedad y fundamentalmente por aquellos sectores menos politizados, menos comprometidos, menos informados, que consumen la campaña de estigmatización de los grandes medios de comunicación que permanentemente intentan socavar la legitimidad de esos organismos adjudicándole todas las miserias que son inexorables a cualquier construcción político-partidaria. Cualquier hecho de corrupción, cualquier contradicción de discurso, cualquier ineficiencia o error de gestión. Eso fue socavando la legitimidad de ciertos organismos a los que nosotros defendimos y vamos a defender toda la vida. Somos hijas e hijos de las madres de Plaza de Mayo, todas y todos los argentinos, por lo menos de mi generación. Aún quienes creen que no, aún quienes no lo saben, aún quienes lo niegan. Somos hijos de esa lucha. Pero ese proceso nos desgastó en materia de resistencia por los derechos humanos. Y con los movimientos populares pasó algo parecido. Como las políticas públicas de la derecha no responden a nuestro sector y los gobiernos progresistas, aún con todas sus carencias, mucho más, hubo muchos movimientos populares que también ingresaron a la órbita político-partidaria. Entonces los derechos humanos se quedaron sin personal exclusivo, sin activismo enfocado únicamente por esa agenda externa, exógena, ajena a la dinámica electoral. Y eso se volvió una complicación. En materia de información para las ciudades ocultas y en un gran beneficio para la expansión de discursos de odio, lavados de conceptos que calan ahí en lo profundo del dolor. Entonces, en cualquier escenario, necesitamos hablar de la organización comunitaria como un bastión fundamental y necesitamos hablar de las fuerzas de seguridad de América Latina que hoy sigue padeciendo, aún con gobiernos progresistas, como resaca de lo que fueron las Fuerzas Armadas de aquel Plan Cóndor que nos persiguió. Cuando La Poderosa empezó a constituirse como una red de asambleas, absolutamente todo fue delineado por el consenso de esas asambleas. Por ejemplo, nuestro nombre. Nosotros nos llamamos La Poderosa porque así se llamaba la motocicleta de Ernesto Che Guevara. Con la que recorrió América Latina, encontrando, visualizando, combatiendo y denunciando muchas de las realidades que todavía hoy intentamos visibilizar. El Che Guevara, además de ser un hombre, un ser humano, una persona con defectos y virtudes, se volvió un ícono de encuentro para nuestra sociedad, fundamentalmente para nuestro campo popular. El Che Guevara, como Evita, convocan en la sociedad argentina y en su campo popular a un sentimiento de pertenencia a ciertos valores que están por encima de la fragmentación
partidaria. Una fragmentación partidaria que todavía no podemos resolver en el campo popular. Seguimos teniendo una izquierda más tradicional, enfrentada históricamente con el peronismo más tradicional. Y en los movimientos populares, esas corrientes se encuentran. Porque tal vez no están de acuerdo a la hora de votar, pero sí están de acuerdo a la hora de alfabetizar, sí están de acuerdo a la hora de generar trabajo cooperativo, sí están de acuerdo a la hora de movilizarse por la reivindicación de los derechos humanos, sí están de acuerdo en alentar, generar, propiciar todo canal de comunicación popular, porque mientras nuestros problemas queden ocultos en ciudades ocultas, ni siquiera estaremos discutiendo las posibles soluciones que deberían haber llegado hace mucho tiempo. En ese camino, tuvimos la posibilidad de conocer a Lula en 2013, unos meses después que asesinaran a mi ahijado, Kevin, que tenía 9 años, en el barrio Zabaleta, escondido abajo de la mesa, adentro de su casa, en un tiroteo que duró más de 3 horas, con 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de 2 casillas de la policía de un gobierno progresista. En ese momento, entre distintas cooperativas que había generado nuestro movimiento, cooperativa textil, Estilos Poderosos, cooperativa gastronómica, Sabores Poderosos, creamos un medio de comunicación autónomo, independiente, cooperativo, que se llamó La Garganta Poderosa y que contó con el apoyo de una infinidad de figuras del campo popular latinoamericano para darle visibilidad a nuestras problemáticas. En la portada de nuestra revista salieron gritando Lionel Messi, Diego Maradona, Lula, Evo, el Papa Francisco, Noam Chomsky, Roger Waters, una infinidad de referencias que le dieron cauce a una realidad invisibilizada. Y entonces ese año, cuando lo asesinaron a mi ahijado, primero llegó el Ministerio de Seguridad, el responsable político de la zona liberada, y nos convocó a una reunión en el Ministerio de Seguridad. Y ahí nos dijeron, hay gendarmes, hay agentes, hay policías que hacen las cosas mal. Tenemos que controlarlos. Ustedes nos tienen que ayudar. Cuando ustedes vean un agente que no está identificado, nos tienen que avisar. Entonces nosotros lo removemos. A ver, nosotros vamos a controlar si hacen lo que hacen siempre. Quitar la droga y no registrarla, recomercializarla, como hicieron los 4 agentes de Río que están ahora presos. Un operativo en una vivienda particular, sin orden de allanamiento. Rompe la puerta, hacen lo que quieren. Arman, inventan causas judiciales a vecinos pobres. Imaginemos, supongamos que logramos derrotar esas prácticas, que denunciamos todos los hechos de corrupción de cada policía y ustedes retiran a todos los policías que hacen las cosas mal y solo quedan los policías que hacen las cosas bien. Entonces viene caminando el policía que hace las cosas bien
y encuentra un grupo de jóvenes consumiendo pasta base, la peor droga. Droga que te mata mentalmente en 6 meses. Los encuentran. Están fumando paco para no tener frío, para no tener hambre o para no tener noción de que les espera una vida sin oportunidades. Y el policía bueno lo ve. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice o protocolo de la legalidad? ¿Qué dice? ¿Cuál es la orden que ustedes le dan a un policía bueno que encuentra jóvenes consumiendo droga? Esa pregunta ahora la traslado acá. Yo ahora pregunto a ustedes. ¿Qué hace un policía bueno frente a jóvenes, una favela que están consumiendo droga? Esa respuesta era nuestra respuesta, no porque hayamos estudiado medicina en la universidad privada ni hayamos hecho un posgrado en Europa. Simplemente porque día a día, en cualquier favela, en cualquier villa, encontrás un montón de jóvenes que en algún momento tienen la voluntad de salir de esa situación. Y nuestro problema no era que nos faltaba policía, no nos faltaban destacamentos policiales, nos faltaba un centro de salud serio, gratuito, de calidad y del Estado al que poder llevar a esos jóvenes. Como esa respuesta no era la del Ministerio de Seguridad, todos en esa reunión hicieron silencio, se quedaron callados, hasta que uno se puso todo de vermelo y dijo, bueno, los dispersa. Entonces, ustedes quieren discutir relocalización de la marginalidad, no quieren discutir seguridad. La próxima vez que quieran discutir seguridad, convóquenos del Ministerio de Salud, así podemos pensar a qué centro gratuito, serio, de calidad van a ir esos jóvenes. Si ese centro existiera, nosotros podríamos ver un registro, una lista de los internados y podríamos saber de qué zona, de qué barrio, qué comunidad pertenecen. ¿Qué oportunidades tuvo, qué oportunidades no tuvo? Y ahí sabríamos, como lo sabemos en el sistema carcelario, que ahí llegan los pobres. Y entonces tal vez un día terminaríamos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía, que es donde a nosotros nos gustaría. Por ese camino y la comunicación comunitaria, llegamos a encontrarnos con Lula. Porque el derecho a la información es un derecho humano, es un derecho sagrado, no solamente para quien emite el mensaje, no solamente para esas comunidades que los medios hegemónicos llaman sin voz. Poblaciones no ten voz. No ten micrófono, no ten cámara, no ten imprenta, no ten dinero, no ten apoyo. Vos tienes. El que emite el mensaje tiene el derecho sagrado a la información. El que lo recibe también. Porque mientras las ciudades ocultas sigan ocultas, mientras la imagen de nuestros barrios sea únicamente esa que expresa
la película Ciudad de Dios, no solo vamos a estar en problemas los moradores de los barrios comunitarios, también quienes construyen su proyección ideológica en función de esa información. Hoy Argentina, sus barrios populares, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires y en Rosario, atraviesan una expansión, una metástasis del narcotráfico a partir de la situación económica que trajo la pandemia, exponencial, como nunca antes. Ese no es tema de discusión en las elecciones presidenciales. El tema de discusión es únicamente quién va a dar más presupuesto a policía, quién va a dar más apoyo a Fuerzas Armadas, quién va a comprar más armas, más balas, más chalecos para los uniformados. Una parte focalizada del poder fáctico da ese paso de mentira hegemónica, de mentira masiva, a conciencia. Pero una gran parte de nuestra sociedad que apoya y vota ese discurso, simplemente ha sido víctima de la privación al derecho sagrado a la información y entonces desconoce que esta metástasis del narcotráfico sería imposible sin la participación directa de las fuerzas policiales, las que estaban a 50 metros de la casa de mi ahijado en ese tiroteo, las que liberan a los barrios populares como zona de disputa de la usina de financiamiento de muchas de sus propias instituciones. Entonces, no una persona mala, una persona desinformada ve que ayer robaron a su hermano. El año pasado mataron en un robo a su amiga. La semana pasada violentaron a su abuelo. Y piensa, hay inseguridad, necesitamos más policía. Otro símbolo nuestro se llama Luciano Arruga. Luciano Arruga era un joven, adolescente, pobre, de la provincia de Buenos Aires, que dijo no cuando la policía lo invitó a robar para ellos. Yo no voy a robar para ustedes. La policía de un gobierno considerado popular lo secuestró, lo torturó, lo desapareció 5 años, lo enterró como NN y garantizó la impunidad de los responsables. Pensemos en Luciano Arruga y pensemos en la lógica de la víctima desinformada. Me robaron. Un joven que la policía mandó a robar, me robó en el centro de Río de Janeiro. Entonces yo quiero más policía. Más policía quiere más presupuesto. Más presupuesto, más policía, manda más jóvenes a robar. Más jóvenes robando son más robos. Más robos son más personas desinformadas pidiendo más presupuesto para más policía, para... Y esa espiral crece inagotablemente. A fin de 2013 recibimos un premio como colectivo en el Senado de la Nación Argentina que se llama el Premio Democracia. Es un premio que se entrega por el voto libre ciudadano.
Todos quienes quieran pueden votar. Y a nosotros nos votaron para recibir el premio a la comunicación popular, porque habíamos podido incidir en la agenda pública, porque el asesinato de mi ahijado no consiguió justicia, pero consiguió visibilidad. Y cuando nos entregaron ese premio, en vez de subir un vecino, un familiar, a retirar el premio, subieron 200 moradores de Zabaleta, del barrio de Kevin, de mi ahijado. En ese mismo acto, Lula recibía el premio a la personalidad destacada de América Latina. Y cuando vio lo que denunciamos, nos propuso, a través de Pablo Gentili, que era el secretario ejecutivo de Claxo, que denunciáramos lo mismo en el foro de Porto Alegre. Vinimos al foro de Porto Alegre y nos encontramos con la grata sorpresa de Lula falando de Kevin en la apertura del foro. Lo valoramos mucho. A partir de ahí nació un vínculo con Claxo. Un vínculo con Claxo que nos permitió viajar a distintos países de América Latina, no para dar charlas, conversa en un escenario, para poder conectarnos con los vecinos de los territorios. Porque hoy estamos aquí, que es fundamental, pero también estamos en São Gonçalo, donde hay compañeras y compañeros viviendo una realidad igual a la nuestra. El barrio Zabaleta se parece mucho más a São Gonçalo que al centro de la ciudad de Buenos Aires. São Gonçalo se parece mucho más a Zabaleta que al centro de Río de Janeiro. En ese recorrido de Claxo llegó el Mundial de 2014. Dijeron, a propuesta académica de Claxo, una especie de tributo a Paulo Freire, era que los jornalistas que cubran el Mundial sean un medio de las villas, de la favela. Y 14 vecinas y vecinos de distintos barrios estuvimos 42 días cubriendo el Mundial de Brasil desde el lugar que sabíamos había que cubrirlo. 42 días en la favela Santa Marta para padecer la misma falta de acceso que tenían los moradores a ese mundial que, como todos los mundiales, se organiza en el mundo FIFA. Como un meteorito que puede caer en Brasil, en Qatar o en Francia, con un mismo idioma, con una misma estética, con una misma mirada. El Mundial de los Brasileros lo vivimos en Santa Marta y fue hermoso, hermoso. Mientras los medios hegemónicos mostraban a los argentinos diciendo Brasil, decime qué se siente, burlándose de una lesión de Neymar, fagocitando la rivalidad. Estos 14 moradores de villas argentinas que conocíamos la película Ciudad de Dios y también conocíamos lo que habían hecho los medios con nuestras villas, sin tener un solo conocido en Ciudad de Dios, pusimos la camiseta argentina con la cara de Luciano Arruga y fuimos a jugar un partido de fútbol amistoso en Ciudad de Dios, que lo transmitió Telesur, que lo comentó Maradona y en el que perdimos. Pero terminamos los dos equipos abrazados, saltando, gritándole al mundo: "O povo unido jamás será vencido". Ese camino hermoso que recorrimos con Claxo, este crecimiento necesario de nuestro colectivo, que en buena parte tiene que ver con la voluntad política de dirigentes como Lula, jamás puso en duda
¿Para qué nacimos? ¿A qué respondemos? ¿Cuál es nuestro faro? Nuestro faro es la agenda de nuestro territorio. Entonces, eternas las gracias por ayudar a visibilizar el asesinato de mi ahijado. Eternas las gracias por el balance de gestión de la existencia de Lula, que cambió la existencia de 8 millones de familias que por primera vez entraron a la universidad. Pero no por eso vamos a creer nosotros, nosotras, que ha existido alguna vez en algún lugar del mundo una policía pacificadora. Policía pacificadora no existe, no va a existir. Pacificar, pacifica la escuela. Pacificar, pacifica la escuela, no la policía. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la agenda del territorio y Sao Gonzalo se aferra a la agenda del territorio, ahí somos más hermana y hermano que nunca. Ahí somos inevitablemente hijos de la madre tierra. Ahí somos inevitablemente hermana y hermano de la patria grande, pero también de la patria baja. La patria baja es ese cúmulo, ese vergel cultural de identidad, de idiosincrasia, de valores, de historia, de ideales que compartimos aquellas y aquellos que habitamos en el continente silencioso, debajo de la línea de la pobreza. Ahí nuestra agenda nos encuentra hoy también hablando de represión policial, inevitablemente. Hoy la agenda nos encuentra hablando de cómo cuidar nuestra casa, este planeta. Tenemos un candidato en segunda vuelta en Argentina negando la lucha ambiental, el cambio climático. Y tenemos en Brasil un gobierno producto de la lucha que redujo un 53% la deforestación de la Amazonia el último año. Entonces ahí es fácil darse cuenta que no da lo mismo, que no es igual. No hace falta el activismo partidario para entenderlo. Basta con la agenda del territorio cuando la lógica de gobierno la asume como propia. Y entonces sí hablamos de represión policial, de cuidar el medio ambiente, de la pandemia del hambre. Ustedes dirán, qué peligro si en Argentina viene esta ultraderecha. No hay dudas. Dejaremos todo de nosotras y nosotros para que Milei no gane las elecciones. Pero desde el primer minuto del gobierno de Massa, dejaremos todo de nosotras y nosotros para que nadie pueda llegar a un gobierno popular como Alberto Fernández, prometiendo que los últimos iban a ser los primeros y adeudando hoy, 28 de octubre de 2003, a 2 meses de cerrar su mandato, 1.000 toneladas de alimento a las cocinas comunitarias de La Poderosa. 1.000 toneladas de alimento a las mujeres que cocinan sin salario. Distintos gobiernos dicen, crisis económica, enviamos alimento para 10 millones de personas. ¡Wow! Nadie pregunta, ¿quién la cocina? ¿Quién la cocina? Por eso celebramos con el alma la ley de cocinas comunitarias que acaban de aprobar en Brasil y necesitamos que se pueda implementar en Río de Janeiro para que La Poderosa tenga una cocina comunitaria en Sao Gonzalo, donde las compañeras vienen cuidando a las compañeras de la violencia doméstica y la desesperanza, donde no llega el Estado. Necesitamos poder dar esas discusiones que entren en agenda, el hambre, la represión, los abusos de la policía, aunque sea dentro del propio gobierno, en cualquier escenario. Y también
el narcotráfico. Porque hablando con compañeras y compañeros hermanos de organizaciones semejantes a La Poderosa, todavía se ve como un problema lejano, un problema que afecta a ciertas comunidades, a ciertas prácticas, a ciertos dirigentes. Asimismo, lo veíamos en Argentina 3 o 4 años atrás. 3 o 4 años atrás, ese era un problema de México y Colombia, no era un problema de Argentina. En barrios donde había 30.000 personas y unas 1.000 estaban atrapadas por el negocio del narcotráfico, hoy tenemos hasta casi el 90% atrapada por la lógica del narcotráfico, que se impone justo ahí donde el Estado se retira. Y es muy de los progresistas, de quienes acudimos a este tipo de encuentros, quejarnos de las fuerzas represivas y soltar el análisis ahí. Entonces, cuando un partido político, una organización, tiene referentes en el territorio, les da lugar, les da protagonismo y escucha que un morador pobre está pidiendo seguridad, está diciendo, yo también quiero estar seguro, yo también quiero que no me maten, yo también estoy más expuesto que ustedes, yo escucho tiros todos los días, yo quiero seguridad. Y el progresismo impugna esa mirada. Dice, bueno, pero no entendiste todo el problema. No, la policía es parte del problema, pero no es el único problema. Francia Márquez, que algo de esto entiende, que dejó su vida activista para que hoy tengamos al gobierno de Petro en Colombia, viene gritando en todos los países, aunque no se lo pregunten, que hay que legalizar para sacarle el negocio a la policía que lo acaba de vender 16 toneladas en Río de Janeiro, que hay que transferir a salud, como decía la compañera, los 14 millones de reales que pierden las favelas todos los años a nombre de la guerra contra el narcotráfico, y que hay que achicar la brecha de la desigualdad, porque eso le habilita el camino a consecuencias dramáticas. La criminalización de los jóvenes pobres que terminan violados o muertos en un destacamento por tener un cigarrillo de maconia en el bolsillo. A desproporción de las penas, misma condena si exportó 25 toneladas de cocaína que si un policía le puso un poquito de maconia en el bolsillo. La superpoblación carcelaria entre 2001 y 2021, del cacerolazo al coronavirus. En Argentina la población carcelaria vinculada a la venta ilegal de drogas creció un 252%. De ese 252%, el 45% no terminó la primaria, la escuela primaria. Y la otra gran consecuencia es la rotura, el resquebrajamiento del tejido social que tanto nos cuesta armar a los activistas del territorio. Porque esos que van presos son la mujer que sostiene la cocina comunitaria, el padre de familia que no tenía cómo alimentar al hijo para que no robe. Hay que declararle la guerra a la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no redujo en ningún país del mundo el consumo ni el comercio, solo multiplicó las muertes. Nuestro colectivo viene también de una cultura conservadora, como muchas de las favelas.
donde Bolsonaro habla de familia y la familia de la favela como la familia de la villa aplaude. No fue fácil construir un movimiento villero que peleara por la legalización del aborto con la presencia de la iglesia tan fuerte en los barrios. No fue fácil, llevó mucho tiempo de construir ese sentido colectivo o ese camino. Tampoco hubiéramos llegado naturalmente a pedir la legalización del cannabis. No llegamos a esa posición por el derecho al goce. Yo quiero poder fumar. No llegamos pidiendo más macoña. Llegamos pidiendo menos muerte, no más balas a este conflicto y menos mientras se la den a los mismos que la gobiernan. Gracias de vuelta por esta terapia de grupo, por aceptar esta catarsis y por seguir multiplicando esa voz, que es la de Kevin, mi ahijado, pero también es la de Marieli, mi hermana. Porque cuando asesinaron a Kevin, como cuando asesinaron a Marieli, querían aleccionarnos. Querían que no participemos, que pensemos que no tiene sentido. 30.000 compañeros desaparecidos, décadas de lucha y se siguen violando derechos humanos. Entonces todo lo que hacemos quienes estamos acá no sirve para nada. Créanme que si pudiéramos encontrarnos con algún Deus y pedirle a lista de los niños como Kevin, de las jóvenes como Mariel, que no nos asesinaron gracias a la lucha, entonces sabríamos el valor que tiene lo que acá estamos haciendo. Ellos quisieron aleccionarnos, amedrentarnos, desmoralizarnos, silenciarnos, porque quisieron enseñarnos cuando nunca aprendieron. En 500 años no aprendieron que los pueblos no olvidamos, que los pueblos no perdonamos, que nos encontramos, que nos empoderamos, que nos multiplicamos, porque nosotras y nosotros sí hemos aprendido que el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias.